Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en la clase del día de hoy. Agradecemos también por las hermanas que están recuperándose, que todo está saliendo bien de acuerdo a tu voluntad. Agradecemos por los hermanos que no pudieron entrar y que los bendigas, que bendiga a nuestras familias y que este fin de semana podamos renovar los convenios en la iglesia y también este mes podamos ir al templo y podamos trabajar en tu obra, Padre, y que tu Espíritu nos acompañe en el nombre de tu Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, Omar, por tu oración. Gracias a todos por estar aquí. Y vamos a comenzar entonces con la clase del capítulo número 36 de las enseñanzas del profeta Brigham Young, y el tema es los gobiernos terrenales y el reino de Dios. Adelante, hermana Orellana. Ok, gracias. Buenas noches. Buenas Eh, noches y gracias por estar aquí de nuevo. gracias. Bueno, hoy comenzamos una nueva clase, ¿verdad? Que de los gobiernos terrenales y siempre compartimos el testimonio del presidente Brigham Young, ¿verdad? El presidente Brigham Young, ustedes todos sabemos que él fue un colonizador, ¿verdad? Y fue muy conocido en Estados Unidos como colonizador, como también fue conocido como buscador de oro. Era famoso como minero, ¿ah? Sí. Eh, extraordinariamente inteligente, ¿verdad? También un estadista, ¿verdad? Y él fue el primer gobernador de Utah, ¿verdad? Dice que él en su testimonio dice que honró y sirvió al gobierno en 1846, cuando los Santos, en su éxodo de Iowa hasta el Gran Valle Salado, el gobierno les pidió, imagínense, el gobierno nunca apoyó a los Santos, el gobierno siempre hicieron lo que quisieron con los Santos y las quejas nunca, ponían las quejas al gobierno, pero el gobierno nunca ayudó. Pero en eso empieza la guerra contra México para quitarle las tierras a México. Entonces, Ujú. ahí sí le piden ayuda a la iglesia en 1846, ¿verdad? Entonces, el presidente Brigham Young dice, imagínense, el gobierno nunca apoyó a los santos en su sufrimiento, pero él ordenó el reclutamiento del batallón mormón. Y les prometió, fueron 500 hombres, y les prometió, antes de salir para la guerra, les dijo que si se comportaban correctamente, no habría necesidad de participar en la lucha. Ujú. Promesa se cumplió. Cuando ellos llegaron, ya había ganado la guerra Estados Unidos y le habían quitado el territorio a México, y igual ellos en el lado salado quedaron en el lado de Estados Unidos, que ellos querían huir más bien del gobierno norteamericano, quedaron ahí. Y luego dice que ese enlistamiento del batallón mormón otorgó algún dinero para ayudar a los santos en el éxodo hacia el oeste norteamericano. Y dice que eran más de 3.000 kilómetros los que esos hombres caminaron, ¿verdad? Hacia California y el Océano Pacífico. Por eso les costó llegar, y llegaron cuando ya todo había terminado. Y el presidente les había prometido que si ellos se comportaban bien, no iban a tener que pelear. Pero el presidente Brigham Young dice en su testimonio, salieron en una marcha de más de 3.000 kilómetros hacia el Océano Pacífico, hacia California. Y él dijo, nunca recuerdo esa compañía de hombres sin pensar, Dios los bendiga siempre y para siempre. Claro que así es. Esos hombres son benditos para toda la vida, para hasta la eternidad. Dijo que todo eso lo hicieron para demostrarle al gobierno que eran leales. El presidente Brigham Young siempre alentó a los santos, ¿verdad?, a ser leales al gobierno, a obedecer sus leyes y a elegir personas virtuosas para integrar los cargos públicos. Públicos. Entonces, en la iglesia siempre se nos ha enseñado que nosotros debemos respetar las leyes del país. Siempre respetar las leyes de tránsito, respetar
todas las leyes, no importa si los demás trabajan en un cargo público y roban, pero nosotros no estamos en esa posición, nosotros tenemos convenio, somos el pueblo del convenio del Señor, ¿verdad? Por eso el artículo de fe número 12 dice, ¿quién se lo sabe? ¿El 12? ¿Sabe? Artículo 12. Ajá. Dice, creemos en estar sujetos a los reyes, a los presidentes, presidentes, gobernantes, gobernantes, magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley. Nosotros Exacto. estamos sujetos a nuestras autoridades, a nuestros presidentes. Ajá. No importa si nuestro presidente es ladrón o narco como teníamos nosotros acá, pero nosotros, él tiene una investidura como presidente y nosotros debemos respetarla, porque es mejor tener un gobierno malo a no tener gobierno, porque entonces se convierte en una anarquía. Una ¿Entiendes? anarquía. Debemos de tener gobierno, aunque sea malo, pero debemos de tener gobierno. Entonces, por eso nosotros tenemos el artículo de fe número 12, donde nosotros debemos honrar y sostener, obedecer y sostener la ley. Bueno, ahora le vamos a dar inicio. Es bien corta la clase, bien cortita. Sí. El otro viernes le voy a dar los 2 capítulos que quedan porque son bien cortos. Entonces, este capítulo, el primero, que es el que estamos viendo ahorita, se llama, a fin de poder perdurar, los gobiernos terrenales deben basarse en las leyes de Dios. Vamos a leer el párrafo hasta donde dice perseguir a otra. Como Iván ya lo tiene, que nos lea hasta donde dice perseguir a otra. Permítame, hermano, permítame que me acabo de salir ahorita. Sí. Sí, En los gobiernos terrenales y en el reino de Dios. sí, sí. sí, Donde dice, el capítulo que dice, a fin de poder durar los gobiernos terrenales deben basarse en las leyes de Dios. Permítame. De perdurar los gobiernos terrenales deben basarse en las leyes de Dios. ¿Ahí está bien? Sí. Bueno, Hasta donde dice perseguir a otras, de ahí vamos a leer, de ahí vamos a leer la otra. sí. Si una nación infringe leyes saludables y oprime a cualquiera de sus ciudadanos o otro país hasta rebosar la copa de iniquidad mediante acciones que están perfectamente bajo su control, Dios arrancará del poder de sus autoridades y éstas pasarán al olvido. Y él tomará a otro pueblo, aun a los pobres y despreciados, a los que sean un escarnio y un oprobio entre las naciones populares, y les conferirá poder y sabiduría, y progresarán y prosperarán hasta llegar a ser un gran país en la tierra. Continúo, hermano. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno. Dios hace que los imperios fuertes y potentes alcancen la cima de la grandeza humana para llevar a cabo sus inescrutables propósitos, y cuando así lo desea, los derrumba y los arroja en el olvido de la antigüedad. Todos estos cambios extraordinarios están señalando y preparando el camino para inaugurar su reino en tiempos venideros, el cual permanecerá para siempre y progresará en grandeza y poder hasta el día en que una sagrada y perdurable paz religiosa y política causará que el corazón de los pobres de la humanidad se regocijen en el Santo de Israel al reconocer que su reino existe triunfal en todo lugar. ¿Continúa, hermana? Sí. Okay. Un gobierno teocrático es aquel en el que todas las leyes se promulgan y administran en justicia y cuyos oficiales poseen esa potestad que procede del Todopoderoso.
Si el reino de Dios o un gobierno teocrático se estableciera en la tierra, mucho de lo que hoy se practica sería Ay, mira, abolido. ok, hasta que dice, hasta donde dice, Abolido. Sí, es que como tengo de largo el celular, pero yo creo que no ando mal. Ahí está bien. sigue, falta un segmento, el que dice Ok, hasta perseguir a otra. No sí, se está bien. No se permitiría que una comunidad se dispusiera en oposición a otra para obligarla a obedecer sus persigue el normas. templo, ahí se me- Una religión no podrá perseguir a otra porque no esté de acuerdo con sus propias creencias y de su modo de adoración. Cada uno sería protegido en el disfrute de sus derechos religiosos y sociales, y no habría nación, gobierno, comunidad ni persona que poseyese el evangelio de infringir los derechos de otros. Ninguna comunidad cristiana se levantaría para perseguir seguir a a otra. otra. Captaron todo lo que Excelente. dijo ahí. Eh, le voy a hacer una pregunta, espero que hayan captado todo lo que ella dijo sobre los gobiernos. ¿Por qué deben los gobiernos basarse en las leyes de Dios para tener éxito? Según ella estuvo leyendo ahí, es cierto que las cosas no son así como que están pasando así, pero ¿por qué creen ustedes que los gobiernos deben basarse en las leyes de Dios para tener éxito? ¿Por qué los gobiernos deben de basarse en los reyes, Las leyes de Dios, en las como leyes de Dios? el párrafo, lo que ella leyó. ¿Qué piensan ustedes? Imagínense, como les dije, ¿cómo se gobierna el cielo y la tierra? ¿Cómo lo gobierna el Señor? A Es través de... que el gobierno del Señor, ¿verdad? Es todo perfecto, hermano, Sí, pero ¿cómo lo gobierna? ¿verdad? O ¿Cómo gobierna sea, la tierra y cómo gobierna el cielo? ¿Con qué poder? con sacerdocio. Bueno, eso. Entonces, a fin de poder, dice, ¿por qué deben los gobiernos basarse en las leyes de Dios para tener éxito? Si los gobiernos se basaran en las leyes de Dios, tendrían éxito. ¿Por qué tendrían éxito? Porque estarían gobernados por el poder y la autoridad de Dios. O sea, Exacto. ¿se imaginan el sacerdocio gobernando el mundo? Otra cosa sería, ¿no? Habrían principios de justicia en la tierra, ¿verdad? Entonces, por eso, Eso es lo que pasó, hermana, con el pueblo de Enoc, ¿verdad? Ellos se gobernaban con el sacerdocio. Ellos hacían todo, seguían todas las leyes del Señor y eso causaba de que el pueblo estaba unido en un solo propósito, por eso ¿verdad? eran uno, eran Uno uno de corazón, corazón y eran puros de corazón, eran puros de corazón, exacto. de Por manos eso se limpias. les llamó el pueblo de Sión, ¿verdad? Porque ellos estaban establecidos en las leyes Nosotros somos del el Señor. Sion de ahorita, el Sion moderno, y nosotros por eso tenemos que respetar las leyes del país. Lo que, ¿Entiende? Son poseedores del sacerdocio, ¿verdad? lo que Tienen pasa, hermana, es que de Dios. Ajá. las leyes de Dios son justas, Ujú. completamente, o sea, Con y principios de con justicia. principios de Gran justicia principio realmente. de Entonces no justicia. hubiera oportunidad de quebrantar nada porque de qué vamos a quebrantar si es justo lo que se está aplicando para todos. Imagínese que tuviéramos un presidente digno, un hombre digno, que no se deje corromper,
¿verdad? Que fuera poseedor del sacerdocio. Otra cosa sería Honduras. Claro, pero también recuerde que un gobierno no solo es el presidente, es un grupo de personas. Sí, Es un grupo de pero personas. ¿sabe una de las cosas también que yo me pongo a pensar? Que Ujú. también las leyes se hicieron para obedecerlas, ¿verdad? Y tener un control, pero muchas de las veces el tener, como está diciendo Omar, el poder del sacerdocio te da la oportunidad de escuchar el espíritu, porque muchas de las veces Porque es la también autoridad. hay muchas Imagínense. leyes que traen justicia fuerte y realmente es como cuando entra un concilio, cuando una persona se están juzgando a una persona que inquebrantó las leyes de Dios, ¿sí? Entonces, es ahí donde realmente tienen que ser sabios en cómo aplicar la justicia divina por medio de lo que realmente escuchan al Espíritu. Yo una vez había escuchado un comentario, yo no me acuerdo qué profeta era, que él realmente no estaba perdonando a alguien que infringió el porque supuestamente se tiró a candidato y perdió, ¿verdad? Hace poco ya lo estábamos hablando y lo estábamos analizando eso. ¿Y qué fue lo que Que hicieron? infringir es quebrantarle una ley. Sí, la Quebrantar. quebrantó, pero no les avisó a ellos y se postuló sin avisarle al sumo consejo, ¿verdad? Entonces él realmente perdió y volvió a regresar, pero al momento de regresar no lo aceptaron, ¿verdad? Ujú. Entonces realmente ellos, de la manera como estaban aplicando la ley, es por medio de lo que ellos sentían que no debería de, ¿sí? Pero muchas de las veces nosotros debemos de escuchar a lo que el Espíritu está hablando también. Exacto, el poder del sacerdocio sería el poder divino, que realmente las cosas serían justas, serían con principios de justicia, ¿verdad? Pero como dice el presidente Brigañón, si una nación infringe leyes saludables y oprime a cualquiera de sus ciudadanos o a otro país, a veces hasta rebasar la copa de su iniquidad, ¿verdad? Ujú. Lo hemos visto mediante acciones que están bajo su control. Dios arranca del poder a esas personas. Yo recuerdo cuando Saddam Hussein gobernaba Irak con tanta maldad, él para mandar a matar a quien sea, como fuera, no le importaba. Si Ujú. un perverso, malo. Cuando los gringos lo agarraron y lo llevaron, que también lo ahorcaron, él miraba eso, él miraba eso con terror y él se lo había hecho a miles de personas, que él lo miraba con terror, pero cuando el Señor ya mira que rebalsa la copa de la iniquidad, entonces él arranca del poder esa autoridad. No, pues no vamos lejos, mana. ¿Cómo pasó a Chávez? Lo que le pasó A a Sí, Chávez. Chávez. ¿Mm? Hasta que llegó el momento que rebasó la tanta injusticia que estaba haciéndole a su pueblo. Y él decía que sí. nunca iba a morir. Y mire cómo murió. Por eso le digo es lo que dice el presidente mi amigo, que hasta llegar a rebosar la copa de su iniquidad, ya cuando ya llegan al límite de la maldad, ¿verdad? Miren Ujú. nuestro presidente, Ujú. cómo terminó, ¿verdad? Hizo lo que quiso, convirtió el país en un narcoestado y todo. Y miren, bien, Apagando. Está preso. eso Y está. eso le va a pasar a Maduro también, ¿verdad? Porque Es muchos que, pero, crímenes, pero Dios les da mucho tiempo para que Llega se en su momento. les da Recapacita. tiempo, les Ujú. da tiempo. Porque acuérdense que Dios no nos ve como me miran ustedes amigos, sino que acuérdense que nosotros somos seres que hemos evolucionado. Entonces somos seres, Él los mira como seres de luz y Él los mira a Maduro como nosotros lo vemos. A veces decimos, pero ¿por qué ha dejado a Maduro tanto tiempo ese pueblo de Venezuela como sufre? Pero es que Dios
Ese es lo que pasa, que Dios no nos ve, Dios sabe el potencial que Maduro tiene, porque Dios lo ve como un ser de luz, porque es un ser. Está haciendo todo lo que esté haciendo, pero lo es. Todos somos seres de luz, todos. Y él ha evolucionado, y así lo ve Dios. Entonces, por eso no podemos juzgar que porque Dios no quita a Maduro. Así que es mejor que aceptemos. Nosotros sabemos que cuando rebasa, creo, la copa de la iniquidad, mediante acciones que están bajo el control de Dios. Los puede quitar cuando quiera, ya. Entonces, según lo que dijo el presidente Brigham Young, ¿qué le acontecerá a cualquier gobierno que no se base en principios de justicia? Que no se base en principios de justicia. Pues que va a ser derrocado, Sí, hemos ¿verdad? visto la Va a caída. caer. Hemos visto la caída. Miramos al creo que fue el de Egipto que cayó, otro que el pueblo, recuerdo que se unió hasta que lo sacaron. ¿Ah? Entonces hemos visto tantas cosas en el libro de Mormón. Vemos, ¿verdad? La caída de los reinos, de los nefitas, de los lamanitas, ¿verdad? Cuando caían en iniquidad, ¿verdad? Estaban en la cima y caían, porque llegaban a rebalsar la iniquidad, ¿verdad? Entonces, Sí, porque ese pueblo, hermana, llegó a ser un pueblo bien bendecido, que eran tan ricos que después se volvieron, ¿verdad?, en contra de Dios y por eso fueron destruidos, ¿verdad? Porque sabemos de que los lamanitas desaparecieron de la faz de la tierra, ¿verdad? Pero los sabemos nefitas. por la iniquidad. Los nefitas, Los man. nefitas. Los Los lamanitas, nefitas, no. Los Nosotros nefitas. somos lamanitas. los nefitas. Y era un pueblo escogido del Señor. Ujú. Bueno, el presidente Brigham Young dice que Dios hace que los imperios fuertes y potentes alcancen la cima, como está haciendo el de China, ¿verdad? Está alcanzando la cima, Ujú. ¿verdad? De la grandeza para llevar a cabo sus propósitos, pero cuando así lo desea, el Señor los derrumba, dice el presidente Brigham. Así es. Los derrumba. No sabemos, de repente imperios van a caer. Y Eh, eh, eso lo vamos a ver pronto, ¿verdad? Porque el mundo va a ir cambiando. Ahorita hablan de un orden mundial, hablan de esto, pero ellos pueden decir lo que quieran, pero el que tiene el control es Dios. un ejemplo ahorita, hermana, por ejemplo, el gobierno de Ucrania, mire, ese país tan chiquito, ¿cómo se defiende? Porque Dios los está, ¿verdad?, respaldando, porque Rusia es un país gigantesco, a la par de él es un pulgarcito, y mire cómo se están defendiendo y están saliendo adelante. Están teniendo el apoyo de países fuertes, ¿verdad? Estados Unidos, Francia y todos les han ayudado mucho. Bueno, ¿y ustedes cuál creen que sea el propósito de los gobiernos terrenales? El propósito. ¿Por qué se crean los gobiernos? Como hace poco yo les dije, ¿es mejor tener gobierno malo? Ah, no. Entonces, Para ¿por qué mantener el orden. Entonces debe Ajá. mantener un orden aquí. Si no Y hubiera caos. dale la oportunidad a que el gobierno de Dios esté aquí en la tierra. O sea, En realidad es para el beneficio nuestro, ¿verdad? Los gobiernos Ujú. son para Ajá. beneficiarnos como ciudadanos, ¿verdad? Para eso instituyen los gobiernos, para beneficiarnos. Y nos hace responsables de nuestros hechos, ¿verdad? Con relación a dicho gobierno. Para el bien, los gobiernos son para el bien y son la para protección, bien. para que la sociedad esté protegida, Protegido, exacto. ¿no? Para que se cumplan las leyes, hermana, porque fíjese que mucha gente que viene aquí a los Estados Unidos quieren hacer lo que les da la gana, pero no saben que aquí, si no se cumple la ley, paga, ¿verdad?, el castigo de...
Hemos de visto, eso. hemos visto hondureños en la CIA esa de los matan, de la pena de muerte, Oh, la ejecución. las Sí. ejecuciones. Porque ahí se respetan las leyes, están acostumbrados en sus países a hacer lo que quieren. Sí. O en lo que Vania leyó, no sé si habló de gobierno teocrático. Ah, sí. El presidente Brigham Young dijo, si el reino de Dios o un gobierno teocrático se estableciera en la tierra, mucho de lo que hoy se practica sería abolido. ¿Se acuerdan, verdad? Eso Ujú. que Sí. leyó. Entonces vemos qué pasaría si se estableciera un gobierno teocrático. No, primero, Que no estuviera. ¿en qué es un gobierno teocrático? No, yo no sé. Es un gobierno que tiene leyes y se respetan, ¿no? Pero leyes divinas. Divinas. Teocrático. Sí, o por ejemplo, Leyes si un grupo de naciones. sacerdotes, como dicen, gobernara el país, Por entonces medio de Dios. o un gobierno teocrático porque tiene leyes que están basadas en las leyes de Dios, Ujú. ¿verdad? Ese es un gobierno teocrático, un gobierno basado en las leyes de Dios. Entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos un gobierno teocrático? No, esto andaría, pero ¿Se imagina si a mil la maravillas. iglesia gobernara el gobierno? Ujú. Wow. Pues no, no se Para podría. empezar, ustedes estarían aquí en Honduras. Ah, sí. Entonces dice que todas las leyes viviríamos en paz, En porque todos paz, con tuviéramos un felicidad. gobierno teocrático, porque todas sus leyes se administrarían con justicia, porque el poder se ejerce en nombre de la voluntad divina. Sería un hombre gobernando, sino a través de la voluntad divina, por mandato de Dios. Entonces, no habría una separación entre el Estado y la religión. ¿Ya? Estaría unido. Irían de la mano. Exactamente. Eso es un gobierno teocrático. En la antigüedad, Israel era un Estado teocrático, ya que el gobernante, eh, ya que dice que se regían por las leyes de Dios. Ujú. Eran reyes, pero eran regidos por las leyes La de ley Dios. de Dios. Siempre había profetas y todo. Por ejemplo, en la primera etapa de Salomón, todavía era un gobierno teocrático. Después vino la iniquidad y ya, no más gobierno teocrático. ¿Verdad? Ya los israelíes No, hicieron lo que quisieron. Brigham Young nos dice ahí, ¿verdad? Que cuando se establezca el reino de Dios en la tierra, será un gobierno que protegerá los derechos de toda persona, toda persona. Es que solo, yo no sé por qué hay gente que dice, el día terrible. Yo sí, está bien el día grande y terrible cuando sea el juicio final, pero yo estoy esperando la venida de La Jesucristo y yo venida. tengo miedo a la venida de Jesucristo. Ujú. Ustedes tampoco, todos estamos queriendo que llegue, ¿verdad? Ese momento. pues, Yo pues, lo considero así. Estamos Yo, esperando, como dice Pablo, somos seres de la luz, porque estamos esperando la venida de Jesucristo. Los seres oscuros no están esperando la venida de Jesús. Tienen miedo más bien que eso. O sea, no quieren que las trompetas, tienen miedo. pero las trompetas van a sonar y eso nadie lo va a detener. Bueno, eh, La mayoría, muchos hermanas, muchos que son políticos y se meten a la política, ¿verdad? Se ensucian las manos por querer alcanzar y a lo más veces llegan grande. personas buenas, Omar, pero en el arca abierta ven tanto dinero del que se pueden Se robar, pierden, sí. Exacto. pierden, la verdad se pierden. Cualquier persona es bien rara la persona que no se pierde en el gobierno. Y no solo, hermanas, no solo en el gobierno político, en el gobierno de la iglesia han habido también.
Verá, miembros que han escalado grandes y de su caída ha sido grande también, Sí. ¿verdad? Porque la tentación se pierde, pues, ¿verdad? Pues hay veces que las personas tienen necesidad. Hay un libro del presidente Oaks, yo lo leí muy lindo, ese libro dice que hay que hacer lo correcto por la razón correcta. Y habla de un obispo que tenía una deuda muy grande, entonces no hallaba cómo hacer. Entonces le iban a quitar su casa y él estaba muy preocupado porque le iban a quitar su casa. Pero él nunca le había tocado un cinco al Señor de los diezmos, nunca. Y una noche se le pasó por la mente eh, agarrar el dinero de los diezmos para pagar esas cuotas que tenía pendientes para que no le quitaran su casa. Y en la mañana él lo pensó tanto, pero cuando él lo iba a hacer, dijo, el Señor ha confiado en mí. Si yo pierdo la casa, no pierdo nada. Pero si yo pierdo la confianza del Señor, lo he perdido todo. Él hizo lo correcto por la razón correcta. ¿Me entienden? Eso es lo bueno. Hacer las cosas correctas por la razón correcta. No hacer algo a veces porque miren, no por eso, y no ser honrado porque uno debe de ser honrado. Siempre me acuerdo de esa historia, siempre me acuerdo de esa historia y digo, qué bonito es el ejemplo de este hombre. Mejor perdió la casa, pero no perdió la confianza que Dios le tuvo cuando lo llamó como obispo, ¿verdad? La casa Ujú. puede recuperar la confianza cuando el Señor la pierde en uno, no No se se, pierde. se recupera. Se pierde totalmente. Entonces hay que valorar, poner en una balanza qué pesa más. Entonces, eh, tengo una pregunta. ¿Cuál es al parecer, no, dice, cuál es al parecer del presidente Brigham Young la mayor libertad que un gobierno teocrático proveería? Vaya, si tuviéramos un gobierno teocrático, ¿cuál sería la mayor libertad que ese gobierno nos daría? Yo ya sé que lo saben, porque... La mayor prioridad, La mayor la libertad. mayor libertad, Ajá, ajá. Un gobierno teocrático que está basado en las leyes de Dios. pues de ejercer, de tener el evangelio libre, o sea, no habría persecución. Ah, entonces dice, no se permitiría que una comunidad se hiciera en oposición a Con otra, otra. a obedecer Ujú. su norma o una religión, como pasa, ustedes ven como los cristianos los matan, ¿verdad? Lo que están sucediendo en esos países árabes. Ujú. ¿Cuántos cristianos han matado, verdad? No podrían perseguir a otras si tuvieran un gobierno teocrático, ¿verdad? Ujú. O porque no esté de acuerdo en sus propias creencias, ya no sería protegido, ¿verdad? Un gobierno teocrático basado en las leyes de Dios no sería así. Se respetarían sus leyes, sus derechos religiosos y sociales, ¿verdad? Ujú. Vamos a leer lo que dice Doctrina y Convenio 134, el 4, el 7 y el 9 de la sección 134. Ana Luz, la tiene ahí. Se Se fue la fue la hermana. hermana Luz. Ah, se Se le fue. fue Sí. se fue la luz. Tiene el 4, Ivania 134, 4. Víctor 7 y Permítame, hermana, permítame. Doctrinas y convenios, ¿qué dijo, hermano? 134. 134. 134 y dice el 7, ¿verdad? Yo. Sí, el 4 Ivania, el 7 Víctor y el 9 Sonia. Ok. Doctrinas y convenios 7 me dijo. Sí, 134, 7. Ah, 134. 134, 4 ella.
Ah, no, 7. cuatro es, sí, es. 134, cuatro 4. es Yo tengo el 7 y Sonia el Sí, 9. sí, sí, el el 9. 9. De usted el 4, hermano Iván. Sí, es que no me quiero conectar al Ah, celular Es para que la no. computadora no está dando nada, si no yo los pondría, Sí, nada. Volvió a ese es el cerrar. problema, que ahorita estoy en mi computadora Y no también, le va a estoy. salir nada porque no está No, saliendo entonces, nada. pero ¿quién lo, yo se quién, lo quién? leo, hermanito. Yo los Ajá, tengo. vaya A pues, ver, Sonia, vaya pues. Sí, lee dice el 4. que creemos que la religión es instituida por Dios y que los hombres son responsables ante Él y ante Él solamente por el ejercicio de ella, a no ser que sus opiniones religiosas los impulsen a infringir los derechos y libertades de los demás. Pero no creemos que las leyes humanas tengan el derecho de intervenir, prescribiendo reglas de adoración para sujetar la conciencia de los hombres ni de dictar fórmulas para la devoción pública o privada, que el magistrado civil debe restringir el crimen, pero nunca dominar la conciencia, debe castigar el delito, pero nunca suprimir la libertad del alma. El Es casi. 7. Ahora sí, hasta el Creemos, 7. Ahora Víctor, 7. creemos que los gobernantes, estados y gobiernos tienen el derecho y la obligación de instituir leyes para la protección de todo ciudadano en libre ejercicio de su creencia religiosa, pero no creemos que tenga el derecho en justicia de privar a los ciudadanos de este privilegio, ni proscribirlos por sus opiniones, en tanto que se manifiesten consideración y reverencia para con las leyes y tales opiniones religiosas no justifiquen la sedición ni la conspiración. 9, Pero el Sonia. 9. No creemos que sea justo confundir influencias religiosas con el gobierno civil, mediante lo cual se ampara a una sociedad religiosa, mientras que a otra le son proscritos sus privilegios espirituales y se niegan los derechos individuales de sus miembros como ciudadanos. Y miren, se deben de Ujú. respetar, como dijimos, los derechos religiosos, sociales, como ciudadanos, ¿verdad? Ujú. Según lo que dice el Doctrina y Convenio, ¿verdad? En Sí. cuanto a la libertad que debemos tener, bueno, no la hay en todos los países, no en todos los países. La libertad. Estados Unidos es un país que tiene buenas leyes, tiene libertad, pero no quiere decir que todo es perfecto. Sí. Que no está todo basado en las leyes de Dios, No, tampoco. no, 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 para nada. Entonces, cuando Jesucristo venga, se establecerá un gobierno que protegerá los derechos de toda persona. Va a ser un gobierno perfecto a la ley de Dios. Ese sí va a ser un gobierno teocrático porque Jesucristo va a entregar el gobierno a la iglesia. La iglesia gobernará al mundo. Nosotros somos bien pocos. Me gusta algo que leí del presidente, una conferencia que dio el presidente Russell M. Nelson en la Universidad de Brigham Young. Y él dijo ahí que vida premortal le rogábamos a Dios venir en la época del cumplimiento de los tiempos para trabajar en el recogimiento de Israel. Era un privilegio que nos dieran la oportunidad de venir en este De tiempo estar ahí. y estar y trabajar en el recogimiento de Israel. Aquí se nos olvida, no queremos predicar el Evangelio ni trabajar en la historia familiar, pero rogamos por estar en este tiempo. Queríamos a Dios que queríamos estar en esta época. Entonces, nos dio ese privilegio, entonces busquemos a servirle. Esto ya va, ya vamos saliendo. La venida de Jesucristo está cerca. Por eso es el trabajo que están haciendo, ¿verdad? Construyendo tanto templo. Sí, Acelerado. es una de las profecías que se tiene que cumplir. La construcción de templos tiene que aumentar. Por lo menos cuando las trompetas suenen, tienen que haber por lo menos unos 500. Ahorita se están haciendo templos ya prefabricados. Ujú.
para solo lo más difícil son los cimientos, ¿verdad? Pero Paredes pegadas rápido. sí, todo, porque se está acelerando la construcción del templo. Jesucristo, ustedes han oído cuando en Adán y Amán va a haber una reunión. Ustedes vieron, han leído en Doctrina y Convenios cuando se les dijo a los santos que compraran esas propiedades, ¿verdad? Ujú. Se iba a venir a reunir el anciano de días, que es Adán. Adán. Pero Adán va a venir, Jesucristo va a venir porque Adán tiene que entregarle la llave de todas las dispensaciones. Acuérdense que a él se le entregó todo, a Adán, ¿verdad? Es el Padre. Él no va a perder ese privilegio, va a entregar todas las llaves, pero va a quedar como la cabeza, ¿verdad? De la iglesia, toda la humanidad. Y va a venir, Jesucristo va a estar en esa reunión. Y va a estar, me imagino que toda la primera presidencia, ¿verdad? Y de repente todo el quórum de los 12, porque dice que van a ser llamados todos los hombres dignos de la iglesia. O sea que no solo va a ser la primera presidencia, van a ser llamados los hombres dignos de la iglesia, que realmente viven, son poseedores del sacerdocio intachable. Van a estar en la reunión, ahí donde se van a hacer los planes, donde Adán va a entregar su mayordomía. Pero todo el gobierno ahí va esa reunión, ven y nos demos cuenta cuando ocurra. No nos demos cuenta, ¿verdad? Pero esa reunión se va a llevar a cabo antes de las trompetas, antes de las. Y en esa reunión se van a tratar los asuntos ya de los gobiernos, ¿verdad? El gobierno, ¿cómo hacer? Todos los gobiernos se van a sujetar a Jesucristo. Nadie se va a oponer al gobierno de Jesucristo. Nadie. Pero usted está hablando del La verdad, milenio. todos van a sujetarse a la ley. Pero va a ser en el milenio eso, hermana, lo que está El hablando milenio, usted. la venida de Jesucristo, Ujú. sí, que va a bajar. Doctrina y Convenio nos dice, la tierra va a morir, ¿verdad? Por eso es que la tierra va a empezar a pasar renovar. movimientos, todos sus movimientos de terremotos y todo, porque Terremotos, cambios. Ujú. pero la tierra ha guardado su estado, o sea, ella vive reino celestial. Ella es un ejemplo para nosotros, la madre de tierra, en obediencia. Y ella va a hacer adquirir su gloria paradisíaca, porque ella ha vivido un reino celestial. La tierra se va a celestializar, pero ella va a morir, como todos, ¿verdad? Y luego viene el milenio. Cuando en el milenio, yo hasta el otro día el presidente Henry B. dice que el pueblo de Enoch va a caer a la tierra primero. Yo creía que nosotros íbamos a recibir al pueblo de Enoch, pero no es así. Ellos, la tierra va a temblar cuando caiga el pueblo de Enoch. Y después vamos a llegar nosotros. Y el presidente dice que nos vamos a abrazar, nos vamos a besar con el pueblo de Enoch, de alegría. Eso va a ser lindo. Yo espero esa venida de Cristo. Yo no digo que estoy lista, pero en el milenio vamos a trabajar para hacer las cosas que no completamos, pero claro, viviendo nuestros convenios como son, ¿verdad? Por eso es que no podemos dejar el templo de lado si queremos vivir en el milenio. El templo tiene que ser lo primordial en La nuestra vida. base, es Sí, completamente la base. claro. Que debemos de ponerlo como el centro de nuestra vida. Miren, yo me recuperé y hoy fue lo Sí. primero que yo hice. Yo no había salido todo ese tiempo, pero yo fui al templo todo el día. Yo estaba feliz en el templo. Feliz estaba en el templo. Ni me quería venir. ¿Entiendes? Me acordé de Ujú. la clase y por eso dije, no, tengo que irme. Por eso es que hacía un ratito llegué, pero estaba feliz, ¿verdad? Entonces, este capítulo, solo vamos a leer lo que dice Apocalipsis 11:15 para terminarlo. Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15. ¿Quiere que se Sí, la lea? sí, por favor.
Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará para siempre jamás. Bueno, todos los reinos, todos los gobiernos del mundo, Él va a reinar, ¿verdad? Con su pueblo, que somos el pueblo del convenio. O sea que nosotros vamos a ser ustedes los poseedores, miles de poseedores del sacerdocio, se imaginan, ustedes van a ser los hombres que van a gobernar también con Él, ¿verdad? Entonces, y ahí vamos a estar las mujeres, como siempre, que somos bien valientes en la iglesia, trabajando al lado de los hombres. Por eso ustedes van al templo a ver, y ya no es el orden patriarcal, ¿verdad? Somos ayudas idóneas. Sí. Ya, somos iguales. Ya no hay el hombre acá que el hombre allá. No, Van a ahora estar somos. juntos, ¿no? Sí, porque vamos a ayudar, vamos a trabajar juntos. Y él viene a su pueblo del convenio. No es que digo que los demás no. Hay un montón de gente en el mundo de otras religiones que tienen dones, tienen privilegios. Un montón de personas que tienen dones espirituales. Y Dios los está bendiciendo para que despierten. Hermana, una pregunta Ajá, así a futuro, ¿verdad? ajá. Solo queriendo salir de mi curiosidad nada más. Y uno puede servir en una misión, uno sola en el templo, no, o debe de casarse y sellarse. Sí puede servir como obrera, pero no como misionero. Como, Misioneros de tiempo completo tienen que ser parejas. Parejas. Si usted está jovencita, no me preocupe por eso. Solo- No, es que no estoy ¿Ah? preocupada, no No, estoy preocupada, solo me llamó la curiosidad y decidí preguntarle nada más. puede ir como obrera al templo. sí puede ir, Ajá. ¿verdad? Ya después, usted está bastante jovencita, usted puede casarse, pero tiene que escoger a un hombre que sea un hombre de la iglesia, porque si encuentra un hombre fuera de la iglesia, lo que puede pasar es No, claro, ese es el ah, propósito, ¿verdad? El propósito de avanzar en la vida espiritual, obviamente. Buscar a una persona que tenga el mismo nivel espiritual. exactamente. Y Vania, ahorita yo estoy dando el curso de investidos de lo alto Sí. en los sábados. Y Vania es mi alumna, así que pronto Ivania va a poder recibir su investidura. Vestidura. Qué bien. Sí, sí. Ella es buena alumna, siempre llega. Bueno, yo he parado las clases, pero este sábado continúo para que pronto vayan a... Y Vania, yo la quiero muchísimo, entonces yo voy a ser hasta su acompañante en el templo, ¿verdad? Cuando Y me firma. cuando usted vaya a tomar investidura, yo voy a estar ahí. Va a ¿Sí? ser su Sí. chaperona. Y la quiero mucho, ¿verdad? Es Ah, la siento bien limpia, como a veces bien inocente, como la gente en ese tiempo no es inocente, es bien, ustedes saben, ¿va? Uno cualquiera puede confiar, ella es una persona digna de confiar. Entonces, esta clase, aquí termina este capítulo, quedan dos. Espero lo que hemos hablado hoy que hayan entendido bien y que sigamos siendo eh, respetuosos de las leyes del país, aún las leyes de tránsito, aún pudiéndonos pasar una luz, no lo hagamos, respetemos la ley, ¿verdad? Y esta es mi clase, la comparto en el nombre de Jesucristo, amén. 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 Gracias, hermana. Muchas Estuvo bonito. gracias, Gracias. hermana. Creo que realmente ahora fortalecemos más realmente las leyes que tenemos que respetar forzosamente, ¿verdad? Porque ¿Sí? estamos sujetos a las leyes de nuestro Padre Celestial y a veces muchos nos confundimos, decir, no, es más importante lo de Dios y lo que pase aquí no importa. Estamos Hay que sujetos. respetar. Estamos sujetos a gobernantes, a presidentes. Y no juzguemos en decir, este es un ladrón, es un presidente que, ¿por qué le tengo que...? No, no. Ujú. Las leyes, obedezcámoslas, porque tenemos un artículo de fe en lo que nosotros creemos.
Claro. Y va a venir el gobierno de Jesucristo y ahí va a haber paz, ahí va a haber todo. Justicia. Y no va a estar Satanás, va a estar atado, ¿verdad? No vamos a tener ni las tentaciones para caer. Pero después lo van a aceptar. Imagino Sí, que va pero ya hemos vivido 1000 años con Cristo en paz. exacto. Va a pasar con toda esa gente que no logre despertar en la mañana de la primera resurrección? Van a ir a pagar sus cuentas en la prisión por 1000 años. 1000 años. Van a pagar, Amén. ahí van a pagar todo. Van a Qué pagar rico. el último cuadrante y no van a estar en el milenio con eso disfrutando. Pero después se van a salvar, van a tener un grado de gloria. Por eso es que el plan de salvación es lindo, porque nadie va a Es quedar perfecto. Nadie va a perfecto. tener, todo va a tener Para la oportunidad. bendición de todos sus hijos. Exactamente. Sí. Pues muchas gracias, hermana. Gracias a todos por estar aquí, por participar y por estarse nutriendo más espiritualmente. Vamos Gracias. entonces a despedirnos con la última oración y para la próxima clase vamos a continuar con el siguiente segmento, ¿verdad, hermana? Que es Los dos, porque son cortitos, los voy a los dar. que gobiernan deben de tener sabiduría e inteligencia y los miembros de la iglesia tienen el deber de ser ciudadanos responsables. Sí. Esos dos. Correcto. Pues vamos a terminar. Gracias por estar aquí. Y vamos a pedirle, Sonia, si nos puede dar la última oración, por favor. Sí, Ok. ok. Amadísimo Padre Celestial, gracias por este día, gracias porque está la hermana Orellana que se está recuperando, porque la hermana Ivania también se está recuperando, por cada uno de nosotros los que estamos aquí presentes. Gracias por las bendiciones que nos das a diario, por los presidentes. Te damos gracias por el profeta y por el evangelio. Pedimos, Padre, que bendigas a cada uno de nosotros y de los que no pudieron estar el día de hoy para que puedan estar en la próxima clase. Pedimos también que todo lo que aprendimos hoy lo pongamos en práctica en nuestra vida. Pedimos por todas las personas y por los hermanos que están pasando por dificultades para que les puedas bendecir. Y todas estas cosas malas que tú sabes que necesitamos, te las rogamos en el nombre de nuestro hermano mayor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.